La herencia de Jacob. Dina, la hija de Jacob, encarnó una parte vital del legado que su padre dejó no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Mientras sus hermanos, como Rubén y Judá, fueron conocidos por sus hazañas en la batalla y su carácter indomable, Dina tenía una sensibilidad que la hacía única. Su historia no es solo un relato de lo que significa ser una hija en un mundo patriarcal, sino también un reflejo de las complejas relaciones que se pueden tejer entre la familia y la sociedad. Desde pequeña, Dina fue educada en el amor y la fe. Jacob y sus esposas, Lea y Raquel, le enseñaron la importancia de la unidad familiar, de mantener los lazos fuertes incluso en tiempos de adversidad. En un entorno donde prevalecían las tensiones internas y las rivalidades familiares, Dina era el hilo conductor que unía a sus hermanos. A menudo se la veía jugando en los alrededores de su hogar, su risa resonando en la distancia, simbólica de la esperanza que se depositaba en cada generación. Sin embargo, el mundo que rodeaba a Dina no era el idealizado. Desde joven, ella fue consciente de las adversidades que acechaban más allá de las fronteras de su hogar. La historia de su vida toma un giro alarmante cuando se enamora de un joven de la ciudad de Siquem. Este amor, que inicialmente parecía ser una promesa de felicidad, rápidamente se convierte en un ejemplo de cómo las intenciones bien intencionadas pueden transformarse en situaciones peligrosas. Su relación con Siquem, lejos de representar una simple travesura romántica, pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad que las familias buscan dentro del contexto comunitario. La notoriedad de la historia de Dina viene acompañada de un profundo análisis sobre la percepción de la mujer en su tiempo. A pesar de ser una figura central en la narrativa, su voz se ahoga en un clamor de venganza cuando sus hermanos se enteran del suceso desgarrador que tuvo lugar. Esto plantea una pregunta significativa. ¿Cómo se debe proteger a las hijas del mundo exterior sin que su voz quede anulada en el proceso? Dina es un símbolo de las tensiones que muchas familias enfrentan. El deseo de aplacar el peligro con la retribución frente a la necesidad de escuchar y entender a la hija que se encuentra herida. En horas de oscuridad, mientras la venganza tomaba forma, es importante reflexionar sobre las lecciones que emanaron de estas angustiosas experiencias. La herencia de Jacob no solo era un pergamino que se pasaba de generación en generación, sino un llamado a la responsabilidad. La historia de Dina nos confronta con la realidad de que el amor familiar y la protección pueden ir de la mano, pero deben ser acompañados por un diálogo abierto. Lo que es más, nos recuerda la importancia de preparar a nuestros hijos para enfrentar un mundo que a menudo no tiene en cuenta su valor intrínseco. A través de la historia de Dina se nos invita no solo a reconocer los peligros que acechan a nuestras hijas, sino también a valorar la necesidad de fomentar una comunidad donde las voces de las mujeres sean escuchadas y valoradas. En este viaje de proteger y guiar, seguimos siendo responsables de abrir espacios seguros donde cada miembro de la familia pueda expresarse sin miedo a represalias. La herencia de Jacob, con todas sus luchas y triunfos, resuena en cada padre que busca crear un ambiente de amor y seguridad para sus propios hijos, recordando siempre que la familia comienza en el hogar, pero se extiende hasta el corazón de la comunidad. La vida de Dina, con el corazón palpitante de emoción y una inquietud que no podía contener, se adentró en los campos que rodeaban su hogar. Cada paso que daba la alejaba un poco más del refugio familiar, un mundo de conflictos y rivalidades que, aunque familiar, la asfixiaba con su presión constante. Existe un anhelo que llevaba dentro, un fuego que chisporroteaba cada vez que escuchaba historias sobre lugares lejanos y personas que compartían culturas distintas a las suyas. Así, decidió que era hora de experimentar, de encontrar su propio camino. Confiaba en su belleza, no solo en su apariencia, sino en la luz que emanaba de su espíritu. Este era un viaje hacia lo desconocido, y a medida que se adentraba en el bosque, sintió que algo dentro de ella también se transformaba. Los árboles altos susurraban secretos y la brisa suave acariciaba su piel como un abrazo cálido. Por un momento, Dina se sintió libre, como si el mundo entero le sonriera. Mientras caminaba, recordó las advertencias de su madre, La, acerca de las tribus vecinas y los peligros que acechaban a las mujeres jóvenes. Sin embargo, la curiosidad golpeaba más fuerte que el miedo.
Los relatos de intrigas, los rumores sobre otros pueblos y la promesa de aventuras estaban en su mente, guiándola a avanzar y a descubrir lo que había más allá de los límites establecidos por su familia. Después de caminar por un tiempo, finalmente llegó a un claro donde el sol se filtraba entre las hojas, creando patrones dorados sobre el suelo. Allí encontró un pequeño grupo de jóvenes que se reían y compartían historias a la orilla de un arroyo. Eran diferentes, con pieles de tonalidades variadas y vestimentas coloridas que todavía no había visto. Los miró con fascinación, preguntándose qué historias los habían llevado hasta allí, a este rincón del mundo. Al acercarse, sentía un torbellino de emociones, un deseo de ser parte de su alegría y al mismo tiempo un resquemor que le advertía de los peligros que podría enfrentar como una joven fuera de su tierra. Sin embargo, su impulso la llevó a presentar su presencia. Le sonrió y antes de que su mente pudiera detenerla dijo, ¿podría unirme a ustedes? Los jóvenes la miraron con curiosidad, sus rostros reflejando una mezcla de sorpresa y disposición. Aunque la incomprensión inicial fue palpable, pronto se dieron cuenta de que había algo especial en ella. Aceptaron su compañía y juntos comenzaron a compartir historias, riendo y jugando, creando puentes de una conexión que trascendía las diferencias culturales. Sin embargo, esa fase de alegría se vio oscurecida cuando un grupo de hombres apareció al borde del claro. Eran fuertes y su mirada presa de una amenaza palpable. Dina sintió como su corazón se encogía, recordando las advertencias de su madre. Estos hombres pertenecían a una tribu rival, algunos de los cuales su familia había temido durante años. La alegría del momento se desvaneció y se transformó en una tensión eléctrica. En ese instante, Dina comprendió que no todo era un cuento de hadas, que el mundo exterior tenía su lado oscuro, uno que podía ser muy peligroso para una joven sin preparación. Sin embargo, en lugar de retroceder en pánico, decidió que su valentía y su curiosidad seguirían guiando sus pasos. Sabía que, aunque su aventura estaba llena de riesgos, también estaba repleta de oportunidades para descubrir quién era realmente, más allá del nombre de la hija de Jacob y Lea. El encuentro fatídico. El encuentro fatídico. En la luz del atardecer, un manto de calma parecía cubrir la aldea, pero en el corazón de Dina, la inquietud crecía como una sombra alargada. Aquella tarde, mientras los aromas de las cocinas se entrelazaban con el canto de los pájaros, ella se encontró ante la encrucijada de su destino. Si bien la vida diaria transcurría entre risas y trabajos compartidos, la presencia de Sichem representaba una frágil esperanza de algo nuevo y desconocido, un vislumbre de amor en su joven corazón. Dina, con su espíritu lleno de curiosidad, había escuchado a menudo las historias de amor que sus madres relataban, donde la pasión y el deseo se entrelazaban con la fe y la devoción. Sin embargo, no podía prever que su propio relato sería uno marcado por una decisión arriesgada y un amor que, más que libertades, traería consigo cadenas invisibles. La mirada intensa de Sichem había encendido en ella un fuego que la impulsaba a desafiar las advertencias que resonaban en su mente. Las voces de sus seres queridos clamaban por precaución, pero sus emociones, entrelazadas con la adrenalina de lo prohibido, la guiaban hacia un camino incierto. En su encuentro, Sichem había mostrado una suavidad que contrastaba con la dureza del mundo exterior. Su forma de hablar, de prometer un futuro distinto, llenaba los espacios vacíos que Dina sentía en su vida cotidiana. Pero cada palabra tenía un eco, como si las advertencias ancestrales reverberaran en la profundidad de su ser. Mientras compartían risas y miradas entusiastas, el tiempo parecía congelarse, y sus corazones latían al unísono, ignorantes de lo que vendría. Pero en el fondo, una sombra crecía, alimentada por el amor prohibido que comenzaba a florecer. La atracción entre ellos no solo desafiaba la tradición, sino que también se alzaba como un faro que cegaba su juicio. Dina fue lentamente despojada de la cautela que una vez había guiado sus pasos. Pensamientos de felicidad y unión consumieron su mente, pero el camino hacia lo desconocido raramente es recto. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la oscuridad también comenzó a deslizarse sobre su corazón, presagiando el tormento que estaba por venir. Sichem, por su parte, se hallaba atrapado en una danza peligrosa. Su amor por Dina lo había llevado a cruzar límites que, en su corazón, sabía que no debía traspasar. La súbita ardencia de sus sentimientos le hizo olvidar la lealtad hacia su familia y su pueblo.
Cada instante que pasaba con Dina lo acercaba más a una decisión que, sin saberlo, lo situaría en un conflicto enredado en odio y venganza. Su enamoramiento comenzó a transformarse en una necesidad casi desesperada, una fuerza que lo empujaba hacia acciones que podrían desafiar sus propios principios. Ambos se encontraron en un laberinto de emociones, decididos a asumir el costo del amor, sin prever que esa misma decisión podría llevar a su ruina. La tragedia de su encuentro no estaba solamente en el amor floreciente, sino en la incapacidad de reconocer los peligros que acechaban en la penumbra. Mientras sus corazones se unían, los hilos del destino comenzaban a entrelazarse en formas que ni Dina ni Sikem podían imaginar, llevando consigo las promesas de un futuro que nunca sería como ellos deseaban. Ese instante se convertiría en el punto de inflexión de sus vidas, donde los ecos de los valores familiares, el amor y la responsabilidad chocarían con la cruda realidad de sus decisiones. La historia de Dina y Sikem, lejos de ser solo un encuentro de almas, se transformaría en un recordatorio de que las pasiones desenfrenadas pueden tener un precio desmesurado. Así, mientras el atardecer caía, lo que había comenzado como una chispa de esperanza se tornaría en un fuego devastador, dejando a su paso un rastro de desolación en el corazón de sus seres queridos. La reacción de Jacob y sus hijos. La noche se había adueñado del campamento de Jacob, y aunque el cielo brillaba con un manto de estrellas, en su corazón solo había sombras. Jacob se encontraba sentado frente a su tienda, sus manos entrelazadas en un gesto de desesperación y reflexión. La noticia del sufrimiento de Dina había golpeado como un torrente, arrastrando consigo sus esperanzas y sueños de un futuro en paz para su familia. Su mente vagaba por los recuerdos de un tiempo en que la felicidad había reinado en su hogar, cuando la risa de sus hijos resonaba en el aire y las disputas eran simples juegos y no el preludio de un conflicto. La aparición de Hamor, el padre de Sikem, había sido un rayo en un día oscuro. La propuesta de unión entre sus familias había capturado brevemente su atención, prometiendo una resolución pacífica. Sin embargo, el vislumbre de esperanza se desvaneció rápidamente, al ser sacudido por el eco de la violación de su hija, un acto que había transformado sus pensamientos en un mar de confusión y dolor. Jacob sentía el peso de sus responsabilidades, no solo como padre, sino también como líder, y esa carga lo consumía. Mientras tanto, en la penumbra de la tienda, los hijos de Jacob se aferraban a sus propias emociones. La rabia ardía en sus corazones, alimentada por una indignación que no conocía límites. Simeón y Leví, en particular, se sentían traicionados y humillados, incapaces de comprender cómo había podido suceder algo tan atroz sin que se defendiera la honra de su hermana. La sensación de impotencia se transformó en un deseo de venganza que prometía deslizar a su familia por un camino oscuro e inexplorado. El plan de los hermanos era meticuloso pero peligroso, trazado en murmullos y miradas cómplices en la oscuridad. Creían que la violencia podría reparar lo que había sido quebrantado, pero en su premura por actuar no se daban cuenta de que solo estaban alimentando un ciclo destructivo que podría atraparlos a todos. La familia de Jacob había sido un refugio, un lugar de amor que ahora se tambaleaba al borde de una tormenta, donde cada decisión podría desencadenar una catástrofe irrevocable. Jacob, al darse cuenta de la creciente irritación de sus hijos, trató de intervenir, buscando calmarlos con palabras de advertencia y amor. «La venganza no traerá la paz», les dijo, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desgano. «Solo engendrará más dolor, más sufrimiento. Debemos enseñarle a Dina, mostrándole que el perdón y el entendimiento son más fuertes que la espada». Pero sus palabras se perdieron en el aire, como hojas llevadas por el viento. Mientras el eco de la ira resonaba entre los hermanos, Jacob se debatía entre su papel como padre, que busca proteger a su hija, y su necesidad de contener a sus hijos. Se preguntaba si alguna vez podrían entender las consecuencias de sus actos, o si la sombra de la venganza eventualmente los consumiría. Sus pensamientos lo llevaban a una conclusión aterradora. La sangre llama a la sangre, y una vez que la violencia es sembrada, difícilmente se puede contener. Una sensación de desesperación le pesaba en el pecho. En su corazón sabía que debía actuar, pero las opciones ante él parecían todas sombrías. El miedo a perder a Dina, el temor a que sus otros hijos se convirtieran en lo que tanto despreciaban,
Jacob se sintió atrapado, y la lucha interna entre su amor paternal y su deseo de justicia resonaba en cada rincón de su ser. La noche pasaba lentamente, y en su incesante pensar se preguntaba si existía alguna manera de traer la luz de nuevo a su familia, sin sacrificar su alma en el proceso. Lecciones de la historia de Dina. La historia de Dina se entrelaza con las experiencias cotidianas de todos nosotros, iluminando caminos en un mundo que a menudo parece sombrío. En este contexto, reflexionamos sobre la esencia de la comunicación familiar, ese lazo invisible que une a padres e hijos. La comunicación no es simplemente el intercambio de palabras, es un proceso emocional y reflexivo que forma la base de las relaciones sólidas. Debemos comprender que cada conversación, por simple que sea, tiene el poder de construir o de destruir. Las palabras pueden ofrecer consuelo en momentos de confusión y en la incertidumbre, la claridad se logra a través de la conexión honesta. A medida que nuestros hijos crecen, enfrentan numerosos desafíos, y es nuestra responsabilidad fomentar un espacio donde se sientan seguros de expresar sus pensamientos y emociones. Ser un oyente atento es la clave. Debemos cultivar una atmósfera que invite a la confianza. Esta confianza es el refugio donde nuestros hijos aprenderán a poner a prueba sus ideas y a manifestar sus preocupaciones sin temor al juicio. Aquí es donde radica la importancia de dar el ejemplo. Si nuestras interacciones con el mundo son transparentes y sinceras, ellos seguirán nuestro camino. A menudo nos encontramos atrapados en la rutina diaria, con el ajetreo de la vida moderna consumiéndonos. No obstante, la vida se presenta con oportunidades en cada esquina. Esos momentos simples de conexión, como una caminata juntos o una conversación sobre un tema de interés común, pueden ser tan valiosos como una lección en el aula. Estas interacciones se convierten en los cimientos de habilidades futuras, donde no solo les enseñamos contenido académico, sino también la forma de navegar por la complejidad de las relaciones humanas. Al mismo tiempo, proteger a nuestros seres queridos implica más que solo resguardarlos de los peligros evidentes del mundo exterior. A menudo los peligros son sutiles y se deslizan en la vida cotidiana. Las presiones sociales, las expectativas no explícitas y la desinformación. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a discernir, a cuestionar lo que ven y oyen, a tener una opinión propia y a valorar su autoestima. Esto requiere un esfuerzo consciente por parte de nosotros como padres. Debemos ser proactivos en la enseñanza de habilidades críticas que les permitan evaluar el mundo que les rodea. Fomentar la independencia en los niños es esencial, pero también lo es mantener un sentido de unidad familiar. Las tradiciones familiares, los hábitos compartidos y los momentos de celebración refuerzan esos lazos. Cuando en el hogar hay una cultura de apoyo donde cada miembro se siente valorado y escuchado, se crea un entorno en el que es más fácil enfrentar los desafíos externos. Esa unidad es el refugio al que siempre pueden volver, sin importar cuán lejos se aventuren. Al mirar hacia el futuro, debería ser nuestra misión crear un mundo donde la comunicación abierta y la protección emocional sean la norma. Enseñemos a nuestras hijas a ser fuertes y decisivas, pero también empáticas y comunicativas. A través de estas lecciones, les damos las herramientas necesarias para no solo prosperar en sus propias vidas, sino también para convertirse en líderes de cambio en sus comunidades. La historia de Dina no es solo un relato del pasado, es un mapa que nos guía hacia un futuro más seguro y esperanzador. En este viaje, cada palabra que compartimos y cada gesto de amor cuenta, forjando la resiliencia y la conexión que nuestros hijos necesitarán para enfrentar el mañana. No olvides hacer clic en el botón me gusta si te gustó el video. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén. Gracias por ver el video y hasta la próxima.